Santos, académico. Él fue miembro del Consejo de Educación Superior, un conocedor de geopolítica, particularmente en esta región, en el Medio Oriente, que se ha visto sacudida por el conflicto entre Irán, Israel, Estados Unidos. Los comentarios se multiplican en la prensa del mundo y las críticas van hacia el gobierno norteamericano. Hay una expresa posición en el sentido de que Estados Unidos perdió esta guerra. Se plantea un escenario político de una gravedad extrema en donde Donald Trump aparentemente fue arrastrado bajo la influencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien parece haber jugado una especie de partida de ajedrez a varios niveles, dominando inicialmente y en la toma de decisiones al presidente norteamericano Donald Trump, a quien muchos artículos como el del New York Times le hacen quedar como un simple muñeco, un títere manejado por el influyente primer ministro israelí. Quisiéramos conocer el punto de vista suyo, doctor Santos, sobre este conflicto que ha acarreado, por otra parte, enormes problemas de economía y de seguridad en todo el mundo. Le escuchamos. Buenos días, Gustavo, y buenos días, Rosana. Yo estoy en lo fundamental de la afirmación del New York Times, totalmente de acuerdo. Bueno, de manera general, los gobiernos estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, desde hace varias décadas, porque esta política no la tuvieron siempre, ha sido un aliado bastante potente de Israel, pero eso se acentuó, en mi opinión, en el último gobierno de Biden. Y había una clara marca hacia defender los intereses de las políticas sionistas del Estado de Israel, y sobre todo por su vicepresidenta, que fue candidata a presidenta. Es la esposa de un famoso lobista o cabildeador sionista, Kamala Harris, esposa de él. Y con el gobierno de Trump efectivamente se acentuó esta política, y alrededor de esta política se han articulado un conjunto de gobiernos que tienen una orientación similar. Yo quiero destacar el gobierno de Milei acá en América Latina, porque él, en ese tono medio jocoso, medio serio, dijo en un acto: soy el presidente más sionista del mundo. Él mismo lo reconoció. Y lamentablemente nuestro propio gobierno, de una manera crítica, se ha alineado con el sionismo, no con el Estado de Israel, sino con el sionismo del actual gobierno de Israel, de una manera crítica, sin un conocimiento profundo de lo que ocurre allá. Efectivamente, Trump es en gran medida, desde el comienzo de su gobierno, yo no diría que un títere, simplemente él está atrapado por la lógica del gobierno sionista. Netanyahu se ha atrevido a hacer cosas que antes no se atrevió a hacer, ni siquiera con Kamala Harris y con Biden en el poder, no se atrevió a hacer. Y ahora ha llegado a los niveles más abyectos, ¿no? Haber embarcado a los Estados Unidos. Efectivamente, él embarca a Estados Unidos, le quita autonomía en su política frente a Irán, bombardea, torpedea, rompe, erosiona todas las posibilidades que habían en la marcha, que nosotros debemos recordar. Había una marcha de diálogos acerca del uso de energía nuclear, acerca de la posibilidad de una bomba nuclear, inclusive por parte de Irán. Habían conversaciones muy avanzadas. No lo comentamos en su momento, pero sí fue bastante extraño el momento que escogió Trump. Y hay que ser claros que escogieron Trump y Netanyahu para desencadenar, para detonar el conflicto. Fue en medio de conversaciones que estaban llegando a buen término. Entonces, yo lo veo claro, ¿no? Ahora, lo que sí me llama la atención es que en las negociaciones para esta, por ahora, provisional acuerdo de paz, haya estado fuera Netanyahu, ¿no? Eso es algo que personalmente no termino de entenderlo. Hay muchas molestias, ¿ah? En Israel, en la población civil de Israel. Ayer vi que estaba circulando un mensaje en redes
más o menos diciendo que han tenido 40 días escondiéndote en los búnkers para que al final ni siquiera te tomen en cuenta y finalmente el control del estrecho de Hormuz lo sigue teniendo el mismo gobierno que se suponía que se iba a derrotar. Es decir, es una situación bastante conflictiva, pero yo concuerdo en que detrás de esto está efectivamente el interés prioritario, ni siquiera de Israel, sino de Netanyahu. Doctor Santos, muy buenos días. En el campo de lo político, ya de la geopolítica mundial, ¿qué ha logrado Irán? Creo que no a pocos nos ha sorprendido esa capacidad con mucha competencia de Irán de combatir la narrativa norteamericana e incluso imponer su propia narrativa. No parecería que ya durante mucho tiempo estuvieron preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza. Aquí podemos hablar ya de ganadores, de perdedores. En definitiva, ¿qué ha logrado Irán? Yo me tomo la molestia de hablar unos segunditos sobre qué existe detrás del actual gobierno de Irán. Nosotros sabemos que Irán está gobernado, es un estado teocrático, en realidad gobernado por un grupo islámico muy específico, que es el chiismo. El chiismo no es la corriente preponderante dentro del Islam mundial y el chiismo se basa en un principio que ellos lo llaman el martirologio. Se crea el chiismo a partir de la idea de que sus grandes líderes, Hussein, etcétera, se gestionan, se fortalecen, se construyen a partir de ser mártires. Esta idea del chiismo ha estado presente siempre. Eh, el problema es que cuando Israel, en este caso, cuando un gobierno que tiene una concepción judía y Trump que tiene una concepción judía cristiana, creen que una guerra se solucione asesinando a las cabezas, no se percatan que en el concepto chií, lo digo de una manera metafórica y capaz que es verdad, los grandes líderes están haciendo filas por ser mártires. Es decir, Jamení no fue, es falso que Jamení, el anterior Jamení, haya sido tomado de sorpresa. Jamení sabía que iba a morir. Él sabía perfectamente porque en la concepción de ellos el martirologio es un principio fundamental. Y nosotros nos damos cuenta que han asesinado selectivamente a decenas de líderes, inclusive un expresidente de Irán lo asesinaron y no ha habido ningún efecto dentro de la estructura de poder porque este concepto judío, me refiero de la religión judía, de que la historia la hacen los grandes líderes, bueno, ya no esperan al Mesías, pero todo está alrededor de profetas, de líderes. Esta creencia les ha llevado a suponer que asesinando a la plana mayor del gobierno, de la Guardia Revolucionaria, el ejército, se iba a derrumbar el gobierno de Teherán. Y eso no sucedió, porque el poder real, y esto es lo más grave, el poder real ahora lo tiene más que antes la Guardia Revolucionaria, que es un grupo, no diría paramilitar, es un grupo militar paralelo al ejército que está totalmente alineado con los objetivos religiosos de los ayatolas. Es decir, el efecto, esto hay que llamar la atención, el efecto de esta guerra ha sido que en vez de crear el camino para que y en algún momento Irán se laicice, Irán se democratice, se ha fortalecido el grupo más fundamentalista dentro del régimen. Se le ha dado evidentemente una vocería al presidente, a la cabeza de la fuerza legislativa, etcétera, pero el poder real más que antes está dentro de la Guardia Revolucionaria. Y la Guardia Revolucionaria ha demostrado, junto con el ejército, que tienen una capacidad militar de resistencia, evidentemente no de resistencia de largo plazo, pero de resistencia en el corto plazo que no fue adecuadamente evaluada ni por los halcones de los Estados Unidos, ni por los estrategas militares y del servicio de la Mossad de Israel. Y eso es lo que ha llevado a que al no haberse podido concretar la derrota de un régimen como ellos pensaban que podía ser algo similar a lo que ocurrió en Venezuela, al no haberse concretado esa derrota, al haberse más bien fortalecido el apoyo popular que estaba un poquito diezmado en algunos sectores de la población hacia el gobierno iraní,
lo que hemos tenido es un retroceso y vamos a tener lamentablemente un retroceso en términos de derechos, de libertades, pero en el contexto de una guerra como que eso es inevitable. O sea, la prioridad de los iraníes es la salvaguardia de su país, de su soberanía, y en eso no se ha escuchado. Y las pocas voces que, no se han escuchado voces disidentes, y las pocas que lo hicieron inclusive han sido ejecutadas, ¿no? O sea, se han tomado medidas muy fuertes. Yo no diría que ha habido una derrota militar, pero caramba, si David se enfrenta con Goliat, para utilizar una metáfora de la Biblia judeocristiana, y David es el que no logra ser derrotado, ¿no es cierto? Eso es un triunfo militar. Estamos hablando, como lo decía el propio Trump, del ejército más poderoso de la historia de todos los tiempos, y ese ejército, frente al de Israel y frente a los servicios secretos de Israel, no han podido hacer caer a un gobierno que se suponía que era débil. Y ese gobierno se mantiene, ha puesto condiciones, ha cambiado totalmente la geopolítica del Medio Oriente, ha reorientado las fuerzas, ha neutralizado, por ejemplo, a la Unión Europea como un aliado de Estados Unidos en esto. En mi opinión, eso es una derrota. Es una derrota en términos geopolíticos, aunque seguramente en términos militares el daño que ha sufrido Irán es un daño que va a demorar mucho tiempo en reponerse. Ahora, ¿qué pasa en la otra orilla, doctor Santos, en los Estados Unidos, que además tiene en la mira elecciones y ve su economía muy deteriorada en temas que llegan a la opinión norteamericana, que tiene un comportamiento bastante particular, dicho sea de paso, pero en todo caso, mientras el gobierno de Estados Unidos en las últimas horas, ayer particularmente, intentó instalar la idea de que la guerra ha terminado con una rendición de Irán de facto, el largo discurso de Pete Hegseth, secretario de Defensa o secretario de Guerra, ideólogo de MAGA, ex presentador de Fox, iba en este sentido. Es abrumador el comentario en general de la prensa internacional, de los medios de comunicación con peso aún en el mundo, que sugieren que se trata nada más que de un respiro estratégico en un conflicto que deja al gobierno de Washington en una posición de debilidad moral y logística sin precedentes. Sí, en eso es absolutamente claro. Vuelvo a insistir, cuando usted ataca a un país y cree que asesinando selectivamente a sus máximos líderes lo descabeza y va a provocar un cambio de régimen, y eso no se logra, y al final se fortalecen las posiciones más duras de ese gobierno. Esta narrativa de Trump de que hemos logrado el cambio de régimen me parece ridícula. Claro que lograron un cambio de régimen en términos de que se ha fortalecido la Guardia Revolucionaria, ¿no? Han logrado que los líderes actuales, militares y políticos de Irán, estén totalmente refugiados. Mire, este tema militar es súper importante. Los primeros días teníamos una muerte el primer día hubo más de 10 dirigentes gubernamentales muertos, y luego esto se expresó como 2, 3 muertos por día. En los últimos días se han logrado ejecutar es la palabra correcta, a 2 o 3 líderes de importancia. Es mucho. Es decir, lo que ha hecho Irán y está demostrando es que ha desarrollado un círculo de protección alrededor de quienes realmente están definiendo las políticas, que no son las cabezas civiles que están dando la cara en la negociación a través de Islamabad, es decir, a través de Pakistán, que no son las figuras públicas que nosotros estamos viendo. Ahí hay un grupo compacto que no lo conocemos, que no sabemos ni siquiera los nombres de sus líderes, que reemplazaron a los cuadros del ejército, régimen y vieja guardia revolucionaria que ya fueron asesinados, y que son los que están sosteniendo un nivel de resistencia que, insisto, si bien militarmente no puede decirse que es una derrota de Estados Unidos, sí es una derrota en términos de estrategia política. La estrategia política de los Estados Unidos ha sido totalmente barrida, sus aliados los ha perdido, se ha reconfigurado la alianza, por ejemplo, con Pakistán. Pakistán era un país que tenía siempre una buena relación con Estados Unidos y ahora está actuando como mediador.
y los países del Golfo, aliados de Estados Unidos, no se han atrevido a responder militarmente a Irán porque saben el riesgo que corren si se sigue fortaleciendo Israel en este entorno, que es el tema fundamental. Y dentro de los Estados Unidos, yo alguna vez ya hablé aquí ante Gustavo, que Trump está tratando de reconfigurar las condiciones de las elecciones de noviembre. Yo le pondría mucho cuidado a lo que pasa. Se acaba de establecer un decreto, me parece, no conozco bien la parte jurídica, cómo se hace eso en Estados Unidos, bueno, una normativa que tiende a prohibir el famoso voto adelantado por correo, que ha sido históricamente un voto importante, no digo que haya beneficiado a un partido o a otro, y eso se lo ha eliminado y significa que las elecciones que son manejadas, son gestionadas directamente por los estados, en este campo está siendo controlada desde el gobierno central, lo que ellos llaman la nacionalización de las elecciones. Es decir, hay la búsqueda de que sea un organismo central manejado desde el gobierno federal, no de los estados, quien controle las elecciones, y eso a mí al menos me genera una alerta, porque es evidente que en las elecciones de noviembre, si las cosas siguen como están, Trump no se va a reponer. No hay técnicamente la posibilidad de que en estos meses produzca un cambio significativo en la geopolítica local. Si se llega a atrever a hacer, que yo no lo descarto, lo que ha amenazado, ¿no? Que no es el uso de la bomba atómica, eso está claro, pero sí es la destrucción de la infraestructura civil, que es un crimen de lesa humanidad. Si él lo llega a hacer, evidentemente eso puede modificar internamente la percepción de sus seguidores que están dispersos a este rato, por lo que usted señalaba, un sector mucho más trumpista, ¿no es cierto?, le apoya en todo lo que él haga, y un sector más ideológico que tiene figuras mediáticas muy importantes, sostiene que Trump está traicionando las posiciones con las que él ganó, que era no involucrarse en conflictos internacionales, y ahora cada semana está pidiendo centenares de millones, perdón, e inclusive hace algunas semanas era 2.000 millones de dólares extras para el financiamiento de la guerra. Entonces, el efecto que está teniendo el desenlace de este conflicto en los Estados Unidos es tremendo. No olvidemos que ya algunos senadores demócratas, el propio Bernie Sanders, que es una figura representativa, es un referente moral muy importante entre los demócratas, ha sostenido que tiene que aplicarse la enmienda 25, que es algo parecido a lo que se hizo acá en el año 97 con Bucaram. Es decir, se le declara al presidente incapaz de gestionar el cargo, no está en las condiciones mentales de gestionar el cargo, ¿no es cierto? Y eso puede llevar no a un impeachment, sino directamente a la aplicación de esta enmienda constitucional. Y un tercer elemento que me parece importante señalar, Hegseth, ¿no es cierto?, que es este nombre raro, secretario de Guerra de los Estados Unidos, descabezó totalmente al ejército, ¿no? Cambió al alto mando del ejército de los Estados Unidos, y con él se fueron 30 altos mandos que al parecer no estaban de acuerdo profunda con la forma en el Pentágono, cambiando totalmente los cuadros logísticos allí. Y sobre esto justamente, ¿puede usted de alguna manera dimensionar cuál es este desgaste logístico del gobierno de Trump y el costo político interno que se vive intensamente en estos días? Estos días, como estamos en una etapa de guerra, recuerde usted que Trump amenazó con encarcelar al periodista que había difundido, estadounidense, que había difundido las imágenes del caza que había sido abatido, ¿no?, por fuerzas iraníes. Primero dijeron que era fuego amigo, luego aceptaron que había sido abatido por los iraníes. Finalmente recuperaron al piloto. Bueno, ellos tienen un protocolo que es bastante difícil, digamos, de sortear, evita que sea atrapado pues un piloto en estas condiciones, pero a pesar de eso, se amenazó al periodista que difundió videos y fotos de eso, de ser un traidor. Y se le quiere todavía, ¿no es cierto?, colocar bajo esta figura de traición a la patria. Entonces, lo que tenemos dentro de Estados Unidos es un control férreo de la información,
por parte de los órganos estatales. Hay una censura, no tan grande como la que se da en Israel, que ahí sí nada se filtra, hay un total desconocimiento de la población israelí de lo que está ocurriendo en su país, pero en Estados Unidos sí hay una censura bastante importante y amenazas contra la prensa. Sin embargo, por la estructura horizontal y por la estructura dinámica, no cerrada, que tiene la prensa en los Estados Unidos, hay espacios, hay intersticios en donde esto se filtra. Vi que se hablaba de una encuesta en donde el histórico de apoyo a Trump había caído al 30%, que es más o menos el piso que ha tenido MAGA y ha tenido Trump durante estos años. Es decir, ha perdido a una parte de ese importante electorado que estaba entre los demócratas y los republicanos, que votó esta vez por Trump, por el desastre de los últimos 2 años del gobierno de Biden y Kamala Harris. Y ese sector parece que podría votar tranquilamente por los candidatos demócratas en las elecciones de medio periodo. Yo creo que si no hay una trampa dentro del sistema electoral, que todavía la puede hacer Trump, evidentemente va a sufrir una derrota mayor ahora que la que presumía que iba a tener hace 2 meses. Yo hace 2 meses pensaba que podía perder Trump, pero con una diferencia apretada. Ahora tengo la impresión, veo las noticias, de que la pérdida de apoyo en la clase media, que se siente traicionada, la clase trabajadora del interior de Estados Unidos, que se siente traicionada por Trump, que no está hablando del precio de la gasolina, que subió nuevamente, que no está hablando de sus problemas cotidianos y está enfrascado en los temas internacionales que él aseguró que no se iba a meter. Yo creo que eso está afectando. Es importante hacer el seguimiento de los líderes mediáticos que han estado siempre con Trump, como Carlson, ¿no? Tucker Carlson, que es súper interesante. Están desarrollando teorías totalmente antisionistas, ¿no? De ser defensores incondicionales del acuerdo de los Estados Unidos con los gobiernos de Israel. Ahora ellos proclaman la defensa de los valores de la civilización persa. Eso lo dijo Carlson el otro día. Persia, o sea, Irán tiene 4.500 años de historia, 2.500 años de historia como civilización, y cómo va el presidente Trump, dijo Carlson, a amenazar con eliminar en una noche a una civilización que tiene 10 veces más de tiempo que la propia existencia de los Estados El tiempo, Unidos. desgraciadamente, se nos agota ya. No quisiera dejar de tocar a un tercer actor, Israel. ¿Hasta dónde el mundo le va a dejar avanzar a Israel con la línea de Netanyahu? Israel, en medio de la tormenta que se vive ahora, acepta la tregua con Irán, pero ha intensificado, esas son las últimas noticias, sus ataques en el Líbano. La mayor matanza se ha dado en las últimas 24 horas allí, y Israel además ha salido hasta el momento con la suya, consumando ese verdadero genocidio que se dio en Palestina y Gaza. ¿Hasta dónde el mundo le va a permitir a Netanyahu avanzar en esa línea? Yo creo que ya le ha puesto el mundo algunos stop, ¿no? El primero de ellos es que por primera vez, desde que yo recuerdo, el gobierno alemán, que tiene este sentimiento de culpa por haber asesinado, porque el gobierno nazi asesinó a millones de judíos, siempre ha protegido a Israel, y esta vez no lo ha hecho. Esta vez ha llamado la atención sobre, no se ha usado la palabra genocidio, pero sí se habla de los ataques a la población civil que se ha hecho sobre todo en Líbano, aunque también en Irán. También se ha condenado el ataque a civiles en Irán. El tema del Líbano me parece que es la clave para saber cómo van a desarrollarse estas negociaciones a partir de hoy en Islamabad, porque para los iraníes, y yo entiendo que para gobiernos como el de Pedro Sánchez, por ejemplo, el mismo gobierno de Macron, el mismo gobierno de Meloni, del cual ya hablamos alguna vez acá, que es un gobierno aparentemente fascista, sin embargo no está apoyando a Israel en este tema, lo que apuntan es a que Líbano, lo dijo Macron ayer muy claramente, Líbano es parte de la solución. No es el problema de Irán, es el problema de Medio Oriente, y Líbano, por su aliado Hezbollah, es parte de la solución. Y quiero destacar una cosa importante. Hezbollah estaba desaparecido, Gustavo, Rosana.
Ustedes revisen las acciones de Hezbollah del último año y medio, no pasaba. Lo que ha hecho Israel es reactivar a Hezbollah. Y es importante señalarlo para finalizar. Hezbollah no es un grupo terrorista. Se lo puede tildar de grupo terrorista, pero Hezbollah es un Estado dentro del Estado. Hezbollah hace lo que hacen las ONGs, entrega dinero, organiza después de cada ataque de Israel, moviliza a las familias. Funciona mejor que el Estado en el sur del Líbano, en donde está la población chiita, que es su apoyo. Y lo que vemos es que Hezbollah, que aparentemente está desaparecido, no ha podido ser erradicado militarmente del territorio, se ha reactivado y está nuevamente enviando misiles a Tel Aviv y a Jaffa, que es una ciudad más cercana, lo que pone en riesgo el gobierno de Netanyahu. Quiero terminar con esto. Netanyahu está en una posición de debilidad interna. Externa la tiene desde hace rato. La posición de los grandes gobernantes de Europa está absolutamente clara, lo están dejando aislado a él, pero eso no lo afectaría si no es porque dentro del país se está reactivando todas las acciones, todos los cuestionamientos que habían por su corrupción, ¿no? Que fue lo que en gran parte yo creo que desató esta guerra, protegerse de los ataques de sus opositores, y empieza a reactivarse el movimiento civil que dice, ok, Netanyahu, nos metiste en esto y finalmente estamos igual que antes, peor. Hezbollah se reactivó y no se logró derrotar en este caso a el gobierno iraní. Bien. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo siempre atenta y no podemos profundizar más en este complejo tema. El tema es extenso, lo hablaremos otro día con todo gusto. Le agradecemos por su presencia. El doctor Enrique Santos es un distinguido académico ecuatoriano. Son las 8:04 PM.